Hay muchas formas de pasar a la historia. Algunas de ellas no son las que esperamos en nuestras carreras profesionales. Una ilusión perdida. Todo un mundo baloncestístico esperando por él. La calidad de un jugador, puesta en duda desde el principio. La magia del básquet te invita a viajar al pasado para conocer la carrera de Anthony Bennett, considerado el peor número 1 del draft de la historia. Un reconocimiento hecho añicos, metido en el saco de los fracasos. Una contundencia negativa. Un hombre olvidado sin más entre otros muchos. Diferentes puertas para volver a intentarlo sin lograr nada, aunque con siempre atisbos de esperar una nueva oportunidad. Y jamás perder la esperanza. Un apellido que hoy descubrimos. El momento ha llegado. Recordando la historia, Anthony Bennett, el peor primer pick de la historia. Como en cada historia, viajemos al pasado. Anthony Harris Bennett, nacido en Ontario, Toronto en 1993. Nuestro protagonista se criaría en el famoso vecindario de Jane and Fitz de la ciudad, en las cercanías de Brampton, donde se mudaría definitivamente a los 10 años. Una familia humilde y de la que su madre jamaicana tuvo que sacar fuerzas para criar a sus niños prácticamente sin ayuda, con diferentes empleos. Por parte de su lado materno es donde le vendría la pasión por el baloncesto. Bennett asistió al instituto Harold Mill Bradway en Brampton. A los 16 años se mudaría a Beckley, al oeste de Virginia, para jugar al deporte de su vida con el Mountain State Academy, considerado el ala pivot número 1 y el jugador con la posición séptima en la general y respetada Class Union del High School 2012 de acuerdo con la ESPN. Un juego lento debido a su peso, pero decisivo a la hora de machacar el aro. Veían a Bennett como un defensor temible en el aspecto amurallador, hábil a la hora de visionar el juego con un buen toque de muñeca. Obviamente, sabían que este joven tendría un futuro esperanzador, uno de esos jugadores canadienses que sobresalen y desean triunfar. Con rivales más pequeños podía hacer gran daño al poste, aunque lo cierto es que su juego de espaldas dejaría mucho que desear al no ser siempre tan variado y tener tendencia a ponerse de cara al aro para atacar. Lo cierto es que ves vídeos de su época de instituto y era simplemente espectacular. Tiros de media y larga distancia, capacidad para correr la pista, para salir botando y una potencia física tremenda que le permitía acabar con muchos unos contra unos con potentes y espectaculares mates. Aunque inicialmente recibió el interés de muchos equipos, Bennett redujo sus opciones universitarias a Oregón y la UNLV, equipo con el que se comprometió bajo el entrenador en jefe Dave Rice el 12 de mayo de 2012. Bennett jugaría 35 partidos, mientras que en su mayoría comenzaba con el aspecto de pívot dominante. Ocasionalmente jugaría también de alero, pero me dio unos salvajes 16,1 puntos y 8,1 rebotes por juego, a pesar de que solo realizaría 27 minutos por partido debido a una grave lesión. Aquí es donde comenzaría uno de los pequeños declives de su carrera. Anthony era un jugador de físico potente y en la universidad demostraba que es un jugador versátil, con buena mano tanto de media como de larga distancia, superando así barreras y fallos del instituto, algo que también le permitiría, con su clásico toque, participar en el futuro con la selección de baloncesto canadiense en 2015, con un buen dominio del bote que le permitía romper a sus defensores desde el mismo. Sus porcentajes fueron de 53,3 en el tiro de 2 y 37,5 desde el rango del triple. Fue extremadamente eficiente en su etapa universitaria, con un promedio final de 28,3, pero a mitad de la temporada, Bennett estaba plagado de una lesión en el hombro que le perjudicaría muchas veces para el resto de sus días como profesional. Sus minutos fueron recortados para permitirle descansar e incluso salir desde el banquillo. Y es entonces cuando en abril de 2013, Bennett se declaró para el draft de la NBA, renunciando así a sus últimos 3 años de elegibilidad para la universidad. The first pick in the 2013 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select Anthony Bennett of Toronto, Canada, and the University of Nevada, Las Vegas. Hubo otros grandes nombres en aquella noche por debajo de él. Noel, Oladipo, CJ McCollum y uno de los grandes titanes, Giannis Antetokounmpo. En mayo de 2013, un mes antes, se había sometido a una operación por la apnea del sueño y el asma. Ser escogido en la primera posición del draft de la NBA es un sueño para casi todos aquellos que en algún momento soñaron con una pelota de baloncesto y se enamoraron de este noble deporte. Pero a veces, ser elegido por sobre todos los otros prospectos jóvenes trae consigo una maldición. El canadiense se ubicó en lo más alto del draft.
Cleveland venía de estar en lo más bajo con 19 victorias y 63 derrotas. Con Bennett veían las esperanzas después de todo de tener un aporte más a su juego, una confianza impuesta en muchos millones de marketing y de su calidad a la hora de regalar a Cleveland. Pero los rumores sobre su estado físico empezaron a incrementarse cuando Bennett empezó la pretemporada y no supo estar a la altura de Tristan Thompson, Anderson Varejão y Andrew Bynum. Según las noticias, el canadiense estaba gordo y se cansaba de solo correr la cancha. Esa primera temporada como rookie, Bennett erró sus primeros 15 tiros de su carrera. Sus primeros puntos llegarían recién al quinto partido de los Cavs, donde promedió 12,8 minutos por juego en 52 encuentros, ninguno de ellos como titular. Es más, sus 4,2 puntos por partido se ubican en la tercera posición de los peores de la temporada de novatos para un primer pick en la historia de la NBA. El anterior había sido Charlie Shade de Boston Celtics en 1950. El problema con él era que no tenía el deseo de superar las adversidades. Poco a poco empezaron a surgir problemas en el vestuario sobre su calidad con otros de la plantilla, una confianza que iba disminuyendo con el coach. La percepción mental de Anthony sabía a que no había olvidado la universidad y no podía avanzar en su juego poco a poco. El sobrepeso seguía siendo una de las mayores cadenas que soportó durante toda la temporada, la decepción de todo un público por no saber bien gestionar sus deseos de triunfar en la NBA. Pese a todo eso, hizo algún que otro buen partido, como su primer doble-doble, que fue ante los Kings, en el que consiguió 19 puntos y 10 rebotes, un rendimiento después de lo más horrendo. Fue así como acabó todo. En agosto de 2014 metieron al número 1 del draft en un cambio a 3 bandas, un trade que involucraba a los Cavs, Minnesota y a los Philadelphia 76ers, recibiendo a Kevin Love, y los Minnesota Timberwolves a Andrew Wiggins y a nuestro protagonista. Sus números, aunque algo mejores que en Cleveland, seguían siendo indignos de un número 1 del draft, ya que con 15 minutos de promedio, tan solo realizaría 5,2 puntos y 3,8 rebotes. El problema ya era demasiado serio. Parecía ser otro Kwame Brown más para la historia. No había problemas de lesiones, era algo distinto. Unos Minnesota Timberwolves que tenían la ambición de conseguir con el talento joven una ética de trabajo lista para saltar los campeonatos. Tal vez otra gran equivocación. Tras 57 partidos, los Wolves le despiden mediante un buyout de su contrato y nuestro número 1 del draft acaba recalando en septiembre de 2015 en los Toronto Raptors. Tal vez, al ser su hogar, sería un punto de motivación extra para intentar sacar su juego. Pero nada más lejos de la realidad. Con los Raptors tan solo jugaría 19 partidos con unas paupérrimas medias de 1,5 puntos y 1,2 rebotes. Cortado en julio de 2016, comenzaría su época de la G-League, aunque también tuvo una oportunidad en Brooklyn Nets. En su debut jugaría 18 minutos y anotaría 9 puntos saliendo desde el banquillo, pero acababa siendo afiliado como siempre a los Long Island Nets, siendo enviado y devuelto otra vez a la G-League en diversas ocasiones durante toda la temporada. Pero lo cierto es que en 23 partidos con los Nets promediaría tan solo 5 puntos y 3,4 rebotes. Terminarían cortándolo el 9 de enero de 2017. Pasaron las temporadas y Bennett nunca se adaptó a la NBA. Ni siquiera pudo hacer frente a las adversidades con los Brooklyn, siendo el peor equipo de la temporada 2017 y con un proyecto joven a destacar a largo plazo. El tiempo se estaba agotando y Anthony Bennett se había convertido en el peor primer draft de la historia. La G-League sería su refugio personal durante todo este tiempo, promediando estadísticas notables pero que no le servían para volver a la mejor liga de baloncesto del mundo. Es más, en muchas ocasiones han visto su pasividad y negatividad a la hora de afrontar momentos duros en los encuentros. ¿Qué puede llegar a pasar en la cabeza de un jugador para ser un número tan alto del draft y no destacar? ¿Cuál puede ser el auténtico error? Luego fue el turno de probar con Europa, ir al Fenerbahce, el club turco donde firmó un contrato de 2 años. Fue parte del plantel que consiguió la primera Euroliga en la historia del club, pero no llegaría ni a promediar más de 2 puntos por partido. Así que regresaría a la G-League, donde se fijó en los aguacalientes Clippers desde octubre de 2018. Probablemente esa haya sido la mejor temporada de baloncesto profesional de su carrera, con buenos momentos como cuando en diciembre le anotó 28 puntos a Oklahoma City Blue. En 2019 ha promediado 12,2 puntos y 4,5 rebotes en 45 encuentros. Su mejor actuación fue el 30 de noviembre de 2018 al meter 36 tantos con 12 de 13 en tiros de campo. Parece que en los Clippers de la G-League ha tenido una nueva oportunidad, y parece ser que los astros se han juntado. Una nueva ocasión para destacar en la NBA en la temporada 2020, un contrato no garantizado con los Houston Rockets. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet, para presentar a otro tipo de jugador, uno que pasó a la historia por no ser el más destacado, por ser considerado el peor primer pick de la historia de la NBA, Anthony Bennett.
alguien que sigue buscando la redención, un talento joven que desea encontrar su hueco en el baloncesto.